Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados. Hoy recibimos a Pablo Zamora, emprendedor tecnológico y nuevo presidente del directorio de la Fundación Chile. Con él hablamos del momento económico de cara a esta recesión anunciada para el 2023 y la gestión del gobierno del presidente Boric en esta materia, que en Zamora apoyó recaudando fondos durante la campaña. El exministro Juan José Ossa conoce bien la relación con los parlamentarios, viene al estudio a comentar el escenario post-plebiscito y post-cambio de gabinete. Pero detengámonos en algo que ha pasado durante los últimos días. Las imágenes de estas últimas jornadas en el centro de Santiago son preocupantes. Con una nueva ministra del Interior a cargo de la gestión de la seguridad, queda por ver cómo aborda el gobierno los sucesivos hechos de violencia que solo hoy incluyen la quema de buses y algunas evasiones masivas de estudiantes en el metro, la inestabilidad política tras el plebiscito del domingo y las preguntas por cuán efectivos son los compromisos de la derecha enrarecen el ambiente y siembran dudas de cómo seguimos para lograr una convivencia menos hostil y más cívica. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call love but confess. Books are made for one thing, and that's just what they do. Comienza una nueva jornada de análisis en Días Contados junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Muy bien, Carolita, buenas noches. Hola, Juan Diego. ¿Qué tal, Juan Diego Montalva? Oye, hasta esta hora la preocupación por el estado de salud de la reina Isabel se mantenía sin mayores antecedentes después de que la corona informa de su delicado estado de salud allá en Balmoral, en Escocia, hacia donde bajaron todos sus familiares. Esa es la situación por ahora. No se ha producido un desenlace fatal que era esperable en todas estas horas en que ya se hizo una realidad la crisis de salud, pero es inevitable ahondar en la figura de la reina Isabel y cómo ha marcado la cultura británica. Y Juan Diego, tú viviste muchos años en Londres, trabajas con ingleses, y hay una cuestión totalmente consensual. O sea, hasta el más anarquista de los británicos, si se trata de la reina, por lo menos expresa respeto. La propia Liz Truss, la primera ministra que estuvo antes de ayer nomás con la reina, era liberal demócrata en un momento y hablaba contra la monarquía y no sé qué, y bueno, con los años cambió de actitud. De hecho, sí. Mira, Ahí está la foto del momento. Imagínate. última foto pública, ¿no? Hasta ahora. Yo creo, Exactamente. sí. 96 años. 96 Su años. faldita, nada más y nada José. menos. No, nada, es un personaje maravilloso en términos periodísticos, la historia, la cantidad de gente que se le filtra y que filtra información, los secretos. Conversábamos que en Chile, yo no sé si está todavía, estuvo el encargado del catering de la reina en los jardines del Palacio de De Buckingham o de Windsor. Sí. Y nada, a mí me tocó cuando vivía en Inglaterra y trabajaba en la BBC. En la BBC, el único tema delicado, de verdad, la BBC es un medio bastante progresista. De hecho, todos los partidos conservadores han querido de alguna manera mermar su poder. Thatcher intentó cerrar en su momento, ¿me entendés?, la BBC. Hay un famoso caso, la guerra de las Malvinas, en donde la BBC no apoyó mucho la decisión de la invasión de Thatcher, con lo cual siempre los conservadores tienen algo en contra de la BBC. Y después está el hecho de Boris Johnson, actual primer ministro, que quitó lo que se llama el fee de la televisión de la BBC, que es una cosa que uno paga todos los años, paga como 200.000 pesos, yo no sé en cuánto está eso, para poder ver la BBC. ¿Ya? Y eso es lo que financia la BBC. Bueno, eso lo trató de quitar Boris Johnson, con lo cual la BBC bajaba mucho su ingreso y hubo terror. Con esto lo que quiero decir es que la BBC es un medio que no está con los sectores conservadores, progresistas, más bien con los progresistas. Sin embargo, cuando tú hablas de la reina o de los príncipes, todos esos temas pasan por un sedazo. El único tema que yo vi que era delicado en la BBC, o sea... Es el medio público, el medio oficial, además de comunicación, en la eventualidad de la muerte de la reina, así está establecido, digamos. O sea, el flash de noticias de la muerte de la reina lo tiene que dar la BBC, y para eso todos sus conductores y conductoras tienen ropa negra disponible en el propio canal. Como nosotros acá también. Claro, como nosotros que estamos Hoy día por si acá. siendo solidarios con la BBC. Somos un nivel BBC
BBC, ahí estamos. Y la estamos wincha- sobre y la BBC. wincha tradicional. Cuando estás ahí frente a ella y estás en el mundo, en la política inglesa, británica, tienes que, no puedes. Ahí se te baja un poco los Claro, ánimos de cualquier tipo de reforma. renovación o cambio de Juan monarquía. Diego, ¿y hay algún medio inglés que sea como oficialmente anti-monárquico? Así como de No, los puede haber, conocidos. sí, no sé. Bueno, el medio por excelencia pro monárquico es el Daily Telegraph, El Daily Telegraph. que es así ya, bueno, por ahí habla la reina, por lo general. Y después, bueno, hay unas revistas que pueden ser, que ahora no me acuerdo el nombre, que hay una revista que es casi trotskista, que yo creo que puede haber sido antimonárquica. Pero hoy día no creo que haya nadie que Sería Bueno. un poquito de... Oye, Claro, de gusto. que vaya, ¿me entiendes?, a decir que, bueno, esta es la oportunidad para todo terminar puede suceder. con la monarquía. Em, Una última cosa. Lo bonito es que la señora, ¿sabes qué? El castillo que más le gusta es justamente el de Escocia. El de ella, Balmoral, ella pide ir a morir ahí. que es la casa de veraneo de los reyes. Sí, tienen varias casas. Sí. Sí. no, yo No sabría cuántas. te iba a preguntar una cosa, pero antes me trato de imaginar cómo debiera reaccionar el gobierno. Chileno. El gobierno chileno. Tenemos embajador en Londres, ¿cierto? Sí. Sí, hay una mujer, una arquitecta. sí. Que no conozco mucho el perfil. O sea, lo nombre que quiero de- decir es que, ¿qué esperaría uno que hiciera el gobierno del presidente Boric frente a la muerte de la reina? Que expresara sus respetos como, Sí. como ¿No es un asunto cierto? de ¿Qué tú Estado. crees que dice que o también les podría escribir es la oportunidad de que termine la monarquía en Britannia? Es que uno nunca sabe. No, esas lo que cosas quiero no se decir es hacen. que todas estas cosas No hay injerencia en las cosas en alguna internas. parte se conversarán y alguien dirá, mire, la Cancillería debería, ¿no? Sí, a mí bueno, hay un presentar caso, respeto. hay un punto ahí bastante interesante, un trabajo que hice sobre Australia, me acuerdo, que Australia votó si dejaba de ser parte del Commonwealth, Claro. y perdió. O sea, ganó quedarse formar parte del Commonwealth británico. Susana Herrera es el nombre de la embajadora de Chile ante el Reino Unido. ¿Quién sucede a la reina? Lo que pasa es que ahí el problema es Carlos o William. Williams, que Carlos al parecer no habría tenido una muy buena relación, todos los episodios post divorcio de Diana, muerte de Diana, y siempre se especuló que el hijo mayor iba a quedar a cargo de la corona. Sin embargo, hace como menos de un año, yo no soy experto en esta cuestión, pero hace medio de un año fue muy significativo el hecho de que la reina aceptara a la Camila Parker Bowles, oficialmente. dentro de un acto oficial, con lo cual es como la aceptación ya oficial de ella dentro de la familia real. Claro. Ahora, Carlos, siempre hay bromas respecto a que Carlos nunca fue rey, que ya tiene como 80 años y no tiene 80, pero es una persona que ya pasó la edad de ser rey. Ella podría haberle entregado en vida la corona. La sucesión, Sí, y no quiso hacerlo. No quiso. Sí, pero todo indica que debería ser Carlos, por el abonamiento posterior y por el rol también Sí. como de estadista que la Ahora tenía. dicen que la serie The Crown, que es una serie que las personas pueden Recomendamos. encontrar en Netflix, que tiene algo así como 5 o 6 temporadas, y si no lo han visto, por favor véanla, porque es una maravilloso. serie, es como un caramelito cada capítulo. Es muy buena. Muy Hay buena capítulos actuación. maravillosos, sí, es una serie preciosa. Pero dicen que la serie además La levanta. fue como un impulso como muy contemporáneo a la figura de la reina y del tipo de liderazgo que es la manera que tiene la serie que es un liderazgo como a contrapelo. No quiero, pero sé que tengo que hacerlo. Y en silencio también, ¿no? En el comienzo. Claro, Porque y esta todas idea estas de conversaciones con los primeros ministros. sí, que uno- 15 primeros ministros. Que uno 6 nunca papas, como imagínate, que ella estuvo en impresionante. casos muy complicados en donde ella fue clave. Sí, Fue clave en que el primer ministro decidiera de una manera u de otra, cosa que nunca se sabía. Ahora, ella queda bastante como chaleco mono en algunas situaciones. En la serie, En la serie, eso sí. pensaba Sí. yo, una familia que ha estado permanentemente bajo el foco público, obviamente. La cantidad de series, la cantidad de películas que se han hecho sobre la vida de Queen, esta que protagoniza Helen Mirren en el 2006 también, porque esa se centra específicamente en la reina, también da una idea de cómo funcionan las cosas por dentro, o la propia Spencer, que hace un perfil de Diana. La cantidad de documentales sobre la princesa Diana, o sea, realmente familia más trajinada es difícil encontrar, probablemente, o sea, bueno, por lejos, de hecho, la familia real
más representada en la ficción. Bueno, avancemos con otros temas, volvamos a la política local, porque en el escenario post-plebiscito y post-cambio de gabinete hay mucho que comentar. Abrimos el segundo piso acá en Días Contados. Bueno, se ha ratificado, se ha conocido el nombramiento del ex convencional constituyente Ricardo Montero del Partido Socialista como jefe de gabinete de Carolina Toá. Ya tenía experiencia en ese cargo cuando vino a conversar con nosotros Ricardo Montero después de que terminó el trabajo de la convención. Recordábamos que había sido jefe de gabinete de Jorge Burgos en Defensa y en Interior, diría yo. Es un hombre del Partido Socialista, pero entiendo que no muy amigo de la dirigencia, digamos, de Álvaro Elizalde, de la presidencia del partido, y han salido algunas críticas desde el propio Partido Socialista que podemos revisar sobre la conveniencia de tener a un convencional constituyente del colectivo socialista en el corazón de la moneda. Veamos en Días Posteados qué se ha dicho al respecto. Ahí está, Fidel Espinosa dice: si van a comenzar a instalar en los cargos de gobierno de Chile a los principales responsables de la debacle del 4S, mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada, al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada, frente a la información de La Tercera de que Ricardo Montero asumía como jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Toá. Y todo esto además dentro del socialismo, o sea, ni siquiera es de la oposición. ¿Qué le enojará tanto a Fidel? ¿Qué crees tú que le enoja tanto a No Fidel sé, a Espinosa, Paula? a mí me sorprende mucho que sea tan Beligerante. liviano de carácter este señor, ¿no? O tan pesado. Está en algo O él, sea, porque definitivamente. como tu aporte en la política, ¿qué es? El aporte en la política es criticar, porque siempre esa posición es súper cómoda. Yo me paro y critico todo lo que hace alguien, el que sea, el que se me cruce por delante. ¿Y cuáles son los aportes que hace? Ya, desde pero la podemos ir al política? fondo del argumento político, que es: aquí hubo una serie de personas que son responsables de un texto que fue rechazado por la mayoría de la ciudadanía. ¿A ustedes les parece que es un argumento válido como para rechazar que se ponga a un convencional en el gobierno? Sí, a mí la verdad que me era como bastante obvio la llegada de Ricardo Montero al Ministerio del Interior. ¿Por Desde qué? el punto de vista de afuera, principalmente, primero por ser socialista, conocer a Carolina Toá, segundo porque fue jefe de gabinete del Ministro del Interior. Y es una persona que... Jorge Burgos. De Jorge Burgos. Es una persona que, fíjate, que logra bastante consenso o acuerdo en torno a sus capacidades. Él es una persona que estudió Derecho y tuvo un rol bastante clave, y de ahí se puede entender un poco la molestia de Fidel Espinosa como de Quintero, ¿cómo se Y de llama? Rabindranath Quintero, el Rabindranath senador también del Partido Quintero, Socialista. Partido Paula, Socialista, ¿cierto? Sí. donde ellos dos ningunearon mucho a Montero en su momento, diciendo de quién era este señor Montero, porque se dijo en un momento que se estaba quitando, se estaba eliminando el Senado. Claro. Se dijo que... Él estaba a favor de esa cuestión. No estaba... Montero O sea, nunca- se Man- implicó que él estaba a favor. Montero no estaba de acuerdo con eliminar el Senado, por lo que entiendo yo, Ya. y trató de buscar una solución. En ese trance se lo vinculó a él. César Valenzuela era el jefe de la bancada socialista, Del colectivo. del colectivo socialista, como Claro. se llamaba, y se los ninguneó a ellos diciendo justamente de quién es este señor Montero. Ricardo Montero fue una persona que trabajó, por ejemplo, con el Centro de Estudios Públicos y varios otros institutos, otros centros de estudio, un texto muy importante que se publicó y se presentó en el Centro de Estudios Públicos respecto a las nuevas constituciones y a una discusión sobre los sistemas de gobierno. Es una persona estudiosa, una persona que tenía los nexos con muchos académicos internacionales, y para sorpresa de nosotros, aquí, que tú te acordabas, Carolina, hoy día, de que él fue muy puntudo, sí, estaba realmente se puso la camiseta del apruebo. Totalmente, hizo campaña, sí, pero como el más convencido. Sí, pues. Sí. Entonces, y como digo, él era una persona, lo que se ha sabido dentro de la convención, fue una persona de centro, tratando de equilibrar los conflictos internos. Se le veía bastante bastante mediador, más que mediático, perdón. ¿Pero de centro? Mediador, ¿Tú dirías de sí, centro? dentro de lo que significaba los sectores. La lista del pueblo. Claro, o sea, lista del claro. pueblo, los independientes, algunos grupos comunistas.
el Frente Amplio que nunca se definía. El PS siempre se definió y trató de buscar alternativas. De hecho, hay un momento, por ejemplo, Patricio Fernández sale de los independientes y se mete al colectivo socialista justamente porque encuentra ahí una mayor estructura para poder trabajar. Y Montero era muy importante ahí, a pesar de que siempre me decían nunca olvides a César Valenzuela, que César Valenzuela también tiene un rol muy importante. Pero también está la crítica de que fueron incapaces de controlar, a pesar de haber sido un grupo como importante, digamos, y con músculo, junto al Frente Amplio, este desborde hacia la ultraizquierda y como resultado entonces está este texto que se rechaza por un 61%. Y sobre la crítica y sobre el gesto político también, de poner en Interior como jefe de gabinete a una persona que viene del mundo de la prueba. Sí, o sea, a mí me parece súper evidente que se ocupen capacidades de personas que estuvieron en un proceso que fue un proceso inédito en Chile, el proceso constituyente, y que yo creo que nos mostró como las incapacidades, a propósito del programa que tuvimos ayer con la doctora Neva Milicic, la incapacidad de escuchar y de conversar. Yo creo que Ricardo es un tipo que, de hecho, me comentan que a las 7:30 de la mañana estaba instalado en su oficina, que era su ex oficina, porque fue jefe de gabinete del exministro del Interior, Jorge Burgo. En Bachelet 2. En el gobierno. ¿Tú lo conociste ahí? Sí, sí. Ya. Conocí a Ricardo, un tipo amable, dialogante, pero me parece que es evidente aprovechar también eso. Estuvo en una discusión que fue una discusión fructífera y no sé si era evitable por un grupo de 5, 10, 15 contener. Claro. ¿Y contener qué? Que yo aquí creo que todavía queda mucho análisis que hacer, pero yo creo que ¿qué es lo que uno contiene? Un grupo como de gente que estaba como tirada a la izquierda y que querían refundar Chile. Yo sé que se puede percibir de esa forma, pero yo creo que aquí lo que hay es como una deuda muy larga de falta de participación en general. Entonces había gente que por primera vez llegaba a espacios a conversar políticas públicas, a conversar cosas que podían llegar a ser parte del país que vamos a habitar. Generalmente eso ocurre en el Congreso, ocurre en los gobiernos locales, pero no había en otros espacios. Y en el Poder Constituyente o en esta Convención Constituyente se juntaron personas de lugares súper diversos. Y la conversación no fluyó. La conversación estuvo llena de no cruces el río, no te juntes con ellos, que todo sea transparente, sin cocina, no te doy mi palabra. Mira, yo me acuerdo cuando estaba desarrollándose el trabajo de la convención, que se demoró mucho además en elaborar su propio reglamento, en que estaba este argumento de que eran grupos que históricamente no habían tenido la posibilidad de participar en el foro público, con lo cual yo estoy 100% de acuerdo, y que por eso había que, digamos, tolerar estas expresiones que más bien tenían que ver con una especie de desahogo por esta invisibilidad histórica, más que con la pega para la que fueron mandatados. Y yo creo que ese fue el gran error y la gran farra, porque por Dios que se tomaron el tiempo para hacer saludos a la bandera, para hacer actos de desagravio propio, para instalar ciertas posturas súper además, digamos, radicales en muchos casos, y perdieron el foco de lo que era lo más importante. Hay quienes consideran que es súper injusto culpar tan duramente a los convencionales, porque yo creo que hay un ambiente, ¿para qué decir desde el rechazo? Pero también desde el 38% de la gente que aprobó, de culpabilizarles la culpa, de decirle, ustedes son responsables por esta farra histórica. Y yo me imagino que debe ser muy duro para ellos, ¿no? Yo pienso en la gente que estuvo trabajando en eso un año, bueno, además de la pérdida en términos de recursos públicos, en fin, un proyecto que falló, una cuestión fallida, fracasada. Entonces, y que no haya fracasado, que en el mundo no había un caso de convención que terminara con un rechazo. Yo solo quiero cerrar mi argumento en el sentido de que a mí me parece que tener a Ricardo Montero en el equipo de la ministra Carolina Toá es un aporte, porque Ricardo estuvo un año dialogando con representantes de movimientos sociales, personas de todo el país, sobre todo las personas más independientes que fueron parte del proceso constituyente, con representantes de los pueblos originarios, y tiene como pegada en la piel ese país. Y conoce todas las normas. Pero aparte, sobre todo, eso es práctico, digo. Pero ese estado de ánimo,
Porque ¿qué pasa en los gobiernos? Y aquí voy a hablar desde lo que yo vi cuando me tocó trabajar con la presidenta Bachelet en Gobierno 1 y Gobierno 2. La moneda es un lugar que te aleja de la realidad, un poco. Entonces, usar, en el buen sentido de la palabra, a Ricardo hoy día sentado ahí es un activo político que tiene el pulso de lo que la Carola recién decía de esta experiencia fallida, de un proceso constituyente que está abierto. Ojo, ese proceso no se ha cerrado, se está negociando y se está trabajando para seguir dándole continuidad, pero hay un clima de opinión pública que está muy reflejado en eso y que uno puede hacer así y hacer como que no existe, Claro. o gestionarlo. Claro, oye, nos queda poco rato, pero tenemos que hablar de lo que está pasando también en la derecha. Hoy día los hashtags el rechazo te mintió o rechazo otro proceso estuvo, qué sé yo, dando vueltas en las redes sociales y ya empieza a ser evidente las distintas posturas que hay al interior de la derecha, la centroderecha y la derecha más ultra respecto de si se cumplen o no se cumplen los compromisos. Yo creo que eso es una cuestión delicada políticamente porque definitivamente no hay acuerdo. Hoy día Mario Desbordes, y lo vamos a conversar después con Juan José Osa, que viene al programa, decía, aparecen ahora estos líderes políticos que estuvieron durante 3 meses escondidos, un poco para tratar de hacerse cargo del triunfo del rechazo e imponer sus propias visiones. Obviamente Mario Desbordes está porque se concrete la promesa de una buena nueva constitución, pero hay muchos en la derecha más dura que no lo quieren y da la impresión de que el Partido Republicano se está preparando para eso con esta movida que hace en su directiva, cambiar de presidente, porque todo lo que ha trascendido es que algunas actuaciones, entre comillas, amarillas de Rojo Edwards no serían bien vistas, lo dicen los críticos y los que han renunciado al partido, como la diputada Gloria Navellán, no serían bien vistos por José Antonio Cast y Cristian Valenzuela, que es su asesor más cercano, y que uno se pregunta qué están planificando, ¿no? Hacia dónde se quieren mover, porque si empieza a ser muy influyente la postura de la derecha más dura, se va a frustrar el intento de la derecha, qué sé yo, dialogante, comprometida, más cercana a la centro derecha, de lograr seguir adelante con un proceso. No sé, yo lo encuentro complicado. Ahora, sería bonito que a la derecha le pasara lo mismo que a la convención, se extremara, ¿no? Luego de ver el resultado de un plebiscito en donde solo el 32% aprueba una propuesta de constitución. 38. 38%, quedó demostrado que los extremos no logran convocar. Entonces, si el Partido Republicano intenta en esta movida, como decir, señores, vámonos hacia la derecha, estarían yendo en contra de la tendencia de lo que está pidiendo el país. Pero por otro lado, es un país que el 44% votó por José Antonio Cast. Sí, ahora yo un detalle, fíjate que ayer me tocó conversar con Bernardo Larraín Mate, una persona, un empresario importante, que está intentando hacer un centro de estudio, un laboratorio para generar nuevos proyectos respecto a la sociedad chilena. Fíjate que y ahí me quedó, y tratan como deudas que tienen, ¿me entiendes? O cosas que salieron de la convención que se ha demostrado que son necesidades. Y creo que podríamos en otro momento, pero hablar de la cantidad de cosas que nos mostró la convención y para las cuales sirvió. Y es paradójico, yo le decía ayer, bueno, finalmente la convención no fue tan malo porque identificaste una cantidad de temas que son muy relevantes. No, hay un montón de, como un poco lo que decía la Paula con lo de Ricardo Montero. ¿La derecha va a cumplir, Paula, solo para cerrar este bloque? La derecha más democrática, la derecha en todas sus diversidades y con representación parlamentaria, está obligada a cumplir. Y por eso lo de republicano es tan complejo. Yo saludo la actitud que tuvo la senadora, como buena mujer, me encanta eso, que dijo que ella en realidad no estaba disponible a estar en una secta. La diputada Navellán. Perdón, es diputada, yo dije senadora, lo siento, diputada. Gloria Navellán. Porque la diputada dijo, yo quiero estar en un espacio, soy de derecha, pero yo quiero estar en un espacio donde sea capaz de deliberar. Y contaba cómo el grupo de los hombres de republicanos, acordémonos que dentro de ese grupo estaba también el diputado de la carrera, le hacían como trampa. Entonces, que eso no son trampas, la pobre diputada tendrá que entender, y eso es algo que a las mujeres nos cuesta mucho entender, eso es violencia política. La correteaban del lugar donde tenía que almorzar, le mandaban recados que no hablara de determinados temas. La llamada telefónica, según ella misma cuenta en una entrevista hoy día en La Tercera, de su líder, José Antonio Cast, no fue amable.
La periodista le dice, ¿te gritó? No, no me gritó, pero me dejó clarísimo que cortaba toda relación conmigo porque como yo le había fallado a él con todo lo que yo había hecho por ella. Y ella dice, yo no estoy ahí para rendirle culto a él, yo estoy ahí porque las personas de mi región me pusieron ahí. Entonces me parece que eso es interesante, ponerle un ojo. Yo creo que son chiquititos y yo espero que la derecha, que ya se dio una vuelta bien larga, que tiene líderes jóvenes, que vamos a enfrentar los 50 años del golpe de Estado el próximo año, seamos capaces como país de tener una constitución que nos represente mucho más que la constitución del 80. Oye, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a estar conversando con el presidente de la Fundación Chile, el empresario experto en innovación. En días contados saludamos a nuestro entrevistado Pablo Zamora, que es el nuevo presidente de la Fundación Chile, que es doctor en biotecnología, cofundador de Not Company, además director del Banco Estado. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación, Carola. Un experto en innovación y un experto en levantar fondos también para la innovación. Sí. ¿Cómo se hace uno experto en convencer a la gente de que dé plata? Primero, presentando ideas que sean escalables, teniendo equipos que sean capaces de ejecutar esas ideas escalables y finalmente un mercado que sea suficientemente sofisticado para adoptar esta tecnología y hacer que estos retornos esperados lleguen. Finalmente los inversionistas lo que buscan es retorno. Hoy día hay diferentes tipos de inversionistas de impacto, inversionistas rentistas, inversionistas oportunistas, y dependiendo cuál es lo que tú quieres hacer, es a quién tienes que lograr convencer y básicamente tener inversionista cuando tú no puedes asumir deuda bancaria porque tu negocio no es tradicional, ¿verdad? Entonces hay la necesidad de querer escalar las compañías a un nivel acelerado, necesita de no depender de las ventas porque muchas veces ni siquiera existen las ventas y tienes que salir a pedir plata afuera, asumir deuda tú, pero con ello y no con una institución bancaria tradicional. Correcto. ¿Quiénes están confiando hoy día? Y yo no sé si soy experto en levantar plata, lo que sí soy experto en convencer personas a que me pasen plata. Excelente. ¿Quiénes están confiando hoy día en la innovación chilena? ¿Qué tipo de inversionistas, qué perfil tienen? Mira, inversionistas de diferente nivel. De hecho, hoy día Chile está pasando un momento interesante, ¿verdad? Donde las atracciones de capital para proyectos de riesgo han aumentado exponencialmente el último año. De hecho, nos dijeron que por ejemplo, el estallido social iba a mermar la inversión. Eso es falso, aumentó varias veces, más de 10 veces la inversión en Venture Capital en Chile en ese momento, porque trasciende, la economía chilena es tan pequeña y lo que nosotros queremos hacer es una raya en el mar del mercado internacional, que cualquier cosa que nosotros hagamos, inclusive la constituyente, nos afecta la capacidad de invertir en proyectos de alta disrupción y que impacten mercados globales. Entonces, hoy día tenemos un flujo importante de inversionistas, sobre todo en infraestructura, por los lineamientos que tiene el gobierno. Tenemos mucho requerimiento de inversiones, por ejemplo, en el tema de transición energética con los fondos de hidrógeno verde, todas las tecnologías derivadas del uso del litio. Hay harta inversión de fondos tradicionales, fondos de pensión que invierten en Venture Capital, cosa que Chile no puede hacer en Chile, pero puede hacer afuera. Inversionistas ángeles, un montón. Family Office, que lo que son los que administran platas patrimoniales de familia, se han movido de la inversión tradicional, de invertir en edificios, cosas más bien de commodity, a asumir inversiones de riesgo. Entonces se ha dinamizado el mercado de la inversión desde la institucionalidad de ciertos fondos y se ha dinamizado también internamente en que se han visto oportunidades de que compañías que han multiplicado, ¿cachai? Si tú invertís en un fondo mutuo, tenía una rentabilidad del 0,13%, en un venture capital podías levantar 20 veces lo que invertiste si la compañía le va bien. Entonces, lo que se hace es diversificar inversiones. Es ridículo que estoy hablando de esto, que yo soy científico, pero me ha tocado como experiencia, ¿cachai? Pasar por ese tránsito varias veces. Y obviamente, por ejemplo, una compañía de un portafolio de 20 compañías paga la inversión de las 19 que fracasaron. Entonces, tener expertos en buscar oportunidades de inversión en tecnologías disruptivas, propietarias, escalables y de mercados globales, hace que esto sea bien atractivo. Mencionaste que a pesar del panorama que se pintó en algún momento con la inversión y que esta iba a bajar después del estallido, esto no sucedió, sino todo lo contrario. Sí. Chile igual está viviendo un momento especial de crisis institucional, acabamos de tener el plebiscito, estamos en una situación económica muy, muy compleja, tenemos un 13% de inflación en 12 meses, ayer se aumentó la tasa de interés a 10,75%. ¿Cómo ves todo este escenario para el mundo de la innovación? ¿Lo perjudica necesariamente? No necesariamente. De hecho, las oportunidades, como te digo, la mayor cantidad de empresas financiadas en Chile ocurrió en pandemia, donde habían contracciones de mercados internacionales, habían
dificultades de movilidad, no te podías reunir con la gente que te podía pasar el capital eventualmente, y aún así, lo que pasa es que como estos son proyectos que tienen mirada a largo plazo, son oportunidades de tecnología que son distintivas, y si yo como inversionista veo que hay una oportunidad en Mozambique, a mí claramente me importa un carajo lo que ocurra con el municipio donde esa persona vive. En realidad, ¿cachai? Lo que me importa es el fundador, la idea, la escala y el impacto. Entonces esa como nata de incertidumbre putativa que ponen sobre particularmente, o sea, es muy distinto si hablamos con una MIPYME que tiene que vender, ¿cachai? En una feria libre. Claro. La inflación le pega mucho más directo, pero en este sentido es como una burbuja porque el mercado chileno es tan pequeño que los negocios que nosotros podemos desarrollar acá en este territorio son de pilotaje. Entonces nuestra mirada siempre es Chile salta a México, Chile salta a Brasil, Chile salta a Estados Unidos, Comunidad Europea o Asia. Entonces esta de algún modo delimitación de un mercado pequeño hace que cualquier emprendimiento disruptivo chileno no sea Chile el mercado, y eso hace que estemos siempre mirando para afuera. Es una oportunidad por nuestro tamaño de mercado y por el orden, independiente de la institucionalidad, ¿verdad? El orden de nuestro mercado, que son pocos players, que está concentrado, que es medianamente ordenado, hace que sea muy fácil iterar acá y que tú posteriormente con ese aprendizaje sales a mercados más competitivos. Entonces, ¿es un escenario ideal? No. ¿Es un escenario que evita la inversión en Venture Capital? Tampoco. Entiendo. El presidente Gabriel Boric se propuso para presidir el directorio de la Fundación Chile, que es una fundación público-privada. ¿A qué se dedica específicamente la fundación? Y bueno, después tenemos que hablar también del rol que tuviste en la campaña del presidente, la cercanía que tienes también con el presidente y cómo ves el momento político y económico. Pero primero, la Fundación Chile, ¿cuál es el énfasis que le está poniendo ahora, considerando que es una institución que se dedica hace muchos años a la innovación? ¿Y cuál va a ser tu sello en el fondo de la presidencia? Mira, yo creo que cuando el presidente Boric me pide asumir la Fundación Chile, quería que ocurrieran cosas. Yo soy una persona que tiene un espíritu profundamente transformador, ¿no? e inquieto, y soy poco autocomplaciente, entonces me gusta hacer cosas y me gusta que las cosas sean finitas, más encima. Entonces yo creo que lo que buscó en mí fue tratar de volver a encauzar de algún modo una institución que fue bien relevante para el desarrollo económico de Chile. La Fundación Chile es una cosa extraña porque se llama fundación y no particularmente una fundación, una corporación, y al mismo tiempo es de Chile, pero hoy día está concentrada en un territorio en particular que es Santiago y tiene incidencia en ciertas industrias. Esta institución es una institución que está llamada a ayudar al Estado de Chile, a las empresas de Chile, a hacer transformaciones usando tecnología y conocimiento. Entonces, ¿qué ha hecho la Fundación Chile como históricamente? Ha desarrollado mercados, por ejemplo. ¿Cachai? Cuando Chile tenía una economía de mercado cerrada, cuando no había firmado Tratado de Libre Comercio y no tenía la capacidad de ir a cualquier mercado y traer tecnología, se mandató a la Fundación Chile para que viera oportunidades para desarrollar economías nuevas en Chile y no generar, por ejemplo, necesariamente iniciativas o proyectos. Por ejemplo, fue responsable de la creación de la industria del arándano. Cuando Chile no tenía un territorio, ¿cachai?, que no estaba siendo utilizado. Perfecto. Y había un cultivo afuera que podía ser adaptable a Chile, ningún empresario, ningún gremio tomó el riesgo de ir a otro mercado, hacer una parcela de 100 hectáreas, decir, esto es el cultivo, así se maneja, así se comercializa, perfecto, estos son los precios, estos son los mercados. Entonces, asumió, es una institución que asume ciertos riesgos para abrir mercado y eventualmente crear industria. Responsable de la creación de la industria del salmón, antes de que el salmón se supiera que tenía las consecuencias negativas medioambientales que sabemos hoy día, que hay que saber corregir, ¿verdad? Fue el primer venture capital, el primer inversionista a riesgo de Latinoamérica, fue creado por la Fundación Chile. Y ahora existe un mercado del venture capital. Creó la primera empresa de energía solar para Chile, antes de que la energía solar fuera tema en Chile y que pudiéramos utilizar los recursos naturales para generar energía. Perfecto. Entonces ha sido una institución bien relevante desde el punto de vista de la creación de industria para Chile. ¿Y tu impronta, tu aporte, cuál crees que es? Bueno, primero que nada, volver a encauzar de algún modo esa visión histórica de convertirse en un aliado hacia el desarrollo de políticas de impacto para Chile. Yo creo que la Fundación Chile es una fundación que cuenta con 200 profesionales, tiene un centro tecnológico acuícola en el norte, y lo que queremos nosotros es convertirnos en un brazo articulador de las políticas públicas de Chile, de los gremios y de las industrias de Chile, para poder dinamizar la economía descentralizada utilizando el conocimiento, la tecnología y la innovación. Eso quiere decir que nos vamos a meter probablemente en temas orientados al trabajo del futuro con mucha fuerza. ¿Cómo vamos a reconvertir a los trabajadores de Chile? Alguien tiene que pensar, el gobierno por sí mismo no lo puede hacer, las empresas no lo van a hacer, las universidades no están mandatadas a hacerlo. ¿Cómo pensamos el trabajo del chileno en el 2030? Perfecto. ¿Qué competencias digitales tienen que haber?
cuáles son las formas de desarrollar las economías regionales. Entonces, todo ese apoyo como de columna vertebral de los desarrollos estratégicos, la Fundación Chile está mandatada a hacerlo. Bueno, de las industrias que hemos mencionado, todas operan en mercados globales y quisiera saber cuál es tu mirada sobre los tratados de libre comercio y cierta resistencia del gobierno en el sentido de firmar más y también su disposición a revisar los que ya hemos firmado. O sea, yo creo que cualquier gobierno y cualquier instancia tiene derecho a revisar las condiciones de relacionamiento que hay. Yo estoy inconforme en algunos tratados internacionales. Por ejemplo, yo que soy científico he trabajado con gobiernos como México, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, en todo lo que tiene que ver con protección de la biodiversidad, y nosotros en Chile no hemos firmado los acuerdos internacionales de protección de biodiversidad, explotación de recursos naturales. Hay una parte desregulada, intencionada en Chile que está muy mal tomada. Escazú de algún modo aborda esto, y a mí me parece absolutamente razonable que nosotros revisemos las condiciones en las cuales nos relacionamos comercialmente con terceros. Yo creo que eso está correcto. Y ver cómo nosotros como economía emergente en algunos espacios podemos tener incidencia en mercados globales y abrir alianzas con gente que nosotros sepamos que va a tener un trato justo y que eviten de que nosotros vamos a tener constraint o vamos a tener restricciones. Perfecto. Con otros mercados atractivos. Entonces, Entiendo. yo veo con buenos ojos la revisión y obviamente los acuerdos se respetan, pero por supuesto se tienen que revisar. Ya, eso es los ya firmados. ¿Y qué pasa con el TPP-11, por ejemplo, o el acuerdo con la Unión Europea? Hay autoridades que ya están como urgiendo al presidente a tomar una decisión en este sentido. Sí, pues ahí, bueno, el TPP-11 en particular yo creo que ha sido bien manoseado por ambas partes, en el sentido de que se asumen cosas que no, bueno, muy parecido a lo que ocurrió en la convención, ¿verdad? Hay una posverdad instalada donde la gente pone una caricatura sobre el TPP. El TPP tiene cosas buenas, el TPP tiene cosas malas, ¿verdad? Y tenemos que ser inteligentes y audaces en discriminar qué del PPP es posible adoptar y qué otras medidas paliativas podemos tomar como gobierno para evitar de que el TPP nos coma todo el relato Claro, de la que no se agricultura puede chilena. firmar parcialmente, No se se puede firma o firmar no se firma, parcialmente, digamos. claro. O Ya, sea, pero tú serías partidario entonces de que se firme, pero con medidas que acompañen los eventuales impactos negativos sí, que porque pudieran en tener el fondo yo particularmente lo digo porque yo estaba involucrado en el desarrollo de temas agrícolas anteriormente y ya hay un conocimiento subyacente al hecho de que tú desarrolles, por ejemplo, variedades vegetales y que se reconozca esa intelectualidad y el esfuerzo de haber desarrollado 15 años un cultivo, y obviamente tiene que haber una protección. El Estado tiene que ser garante de esa protección. Lo que hace el TPP no es que te abandone como agricultor, lo que hace es que genera barreras para que otros copien lo que tú ya desarrollaste y lo que tú ya invertiste. Por ejemplo, en particular el caso de las patentes. Pero tenemos que mantener y desarrollar políticas para el resguardo de nuestra soberanía alimentaria. Lo que no podemos hacer es firmar el TPP y evitar el desarrollo de nuestros cultivos tradicionales, de hacer mejoramiento genético para nuestras propias comunidades, con programas nacionales, a través, por ejemplo, de lo que hace el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y eventualmente desarrollar fortalezas in-house o fortalezas propias que de algún modo complementen las falencias que tienen los tratados. Ok. ¿Cuál es la particularidad de los tratados? Es que nos permite aperturar y recibir inversiones y aumentar los flujos comerciales. Pero esos flujos comerciales no pueden ir de medio a nuestra propia soberanía alimentaria. Entonces, si nosotros somos de algún modo taxativos en que solo los tratados internacionales mandan y nosotros no tenemos la capacidad intelectual de desarrollar la complementariedad interna, vamos a estar en desventaja internacional. Pero países inteligentes firman los tratados y desarrollan políticas propias. Ok, Y ese esas sería tu políticas consejo al propias priman. presidente. Obvio. Ya. Sí, eso sería mi recomendación como ser humano. Esa sería tu recomendación como ser humano. Tú creaste una empresa que se convirtió en un unicornio que es... Y viene una segunda. ¿Viene Muy una bonita. segunda? Sí, viene una segunda. ¿Cuál? Una que se llama De- Spora Biotech. Spora Biotech. Una empresa ¿Hongos? hongos que se utilizan para reemplazar el cuero en la industria automotriz, utilizando biotecnología. Wow. Muy hermosa la compañía. Oye, y viene del hombre que cofundó Not Company, así que... Junto con otras mentes brillantes que hayan dando vueltas en esa junto con compañía. Spora Biotech. Sí, Y ya échale tenía una mirada. financiamiento y todo. Y ya tiene financiamiento, ahora vamos a anunciar una ronda y ya está en UK, están justo hablando de la reina Isabel, parte del equipo nuestro está en Londres, y una compañía que no ha salido del closet desde el punto de vista comunicacional, pero una compañía perfecta, muy Qué bonita. genial, genial. Bueno, y quiero que nos vayamos al mesón a conversar además con la Paula y Juan Diego un rato, pero quiero que hablemos también del ecosistema para hacer Seguro. negocios, emprendimientos, innovación o sostener la pyme que tienes y que estás ahí a medio morir saltando por el contexto que estamos viviendo. Y antes de iniciar esa conversación, veamos una declaración que fue bastante polémica del ministro de Economía, Nicolás Grau, que después la matizó, obviamente, pero que es finalmente el encargado de todo este mundo pyme, y seguimos en la conversación allá. Y eso es importante porque las pymes, compran insumos, entonces, desde el punto de vista de su compra de insumos, la inflación les perjudica, pero también venden productos, y desde esa perspectiva, parte de los Sí, productos pero- también los pueden vender un poco más alto, Sí, pero, por lo tanto, pero con la inflación el margen se mantiene constante, pues, ministro. No, bueno, por no- eso, no necesariamente. exactamente.
Exactamente, ese era exactamente mi punto. Entonces, incluso en algunos casos pueden las pymes perder un poco, pero lo que quiero decir es que las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? En cambio, desde el punto de vista de los consumidores, son principalmente costos. Ya, hay quienes dicen que el ministro Grau no ha sido, digamos, un líder muy apoyador en este momento, un líder indicado para el mundo pyme, sobre todo, no sé, eso es un ejemplo de una frase que decimos que él después se desdijo, pero ¿cómo lo ves? Como ser humano lo veo extraordinario. La objetividad de Pablo Zamora. Pero la señora de la pyme no toma desayuno con él. Sí, no, pero lo que pasa es que, bueno, yo creo que él mismo cuando matizó el comentario, porque el comentario fue desafortunado desde el punto de vista aritmético, si la inflación funciona para los dos lados, para los ambos sentidos. Pero yo creo que evaluar la performance de un ministro de Estado por una cuña que hizo en un programa no es justo. Yo creo que él ha tenido conversaciones bien interesantes con el mundo pesquero, ha tenido conversaciones muy interesantes yo me ha tocado participar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del nuevo modelo productivo de Chile. O sea, cosas absolutamente más trascendentales que la cuña que se les dice. Entonces, asumir que las autoridades no cometen errores semánticos sería absurdo. No, estoy 100% de acuerdo con eso, pero como que alguien puede insegurizarse y decir cuál es el digamos, manejo técnico del ministro. Absoluto, como si el profesor Grau hizo su... Ahora le pones título profesor. ¿Por qué el profesor de la Universidad de Chile? Está congelado por lo que entiendo, pero una persona que tiene todo el conocimiento, hizo su doctorado en Pensilvania en temas económicos, entonces asumir de que una persona no tiene conocimiento técnico por un error, por un ripio semántico, me parece... Ya, tú dices que fue un... Sí, y yo lo he tenido un montón en la cuenta que no puede decir, oye, Pablo es un inepto porque en realidad confundió la cifra macroeconómica de Singapur. So what? Ya, a ver, Paula. Oye, Pablo, buenas noches y bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Yo creo que a los países y a las economías, las personas inquietas, innovadoras y crespas le hacen súper bien. Así que felicitaciones. Sobre todo. Es la presidenta del partido de los Crespo. Típico de Crespo. La presidenta de los Típico de Crespo. Crespo. Imagínate yo cómo quedo. Tal cual. Oye, Mira cómo quedo yo. Avanzar sin trenzar. sin trenzar. Oye, nosotros somos los likes, querido, estamos fritos. ustedes son los likes totales. Pablo, te quería preguntar tus impresiones. Entiendo por la entrevista que le das a la Carolina recién que te estás moviendo en espacios súper como pequeños en general y un mundo empresarial, un mundo que suele ser conservador tradicionalmente y que el riesgo se va tomando así como de a poquito. ¿Cómo ves a la clase empresarial chilena? Uy, qué bonita pregunta. De hecho, yo he hecho hartos comentarios al respecto. Podemos hacer así rulo con rulo. Sí, no, he hecho hartos comentarios al respecto y ahí de hecho me invitaron a Corp Araucanía, que para mí fue como lo más parecido era la Asamblea Nacional del Rifle, porque estaba una cuestión terrible. Y después se fue matizando porque hubieron propuestas un poco más técnicas y ahí yo hablaba justamente de que hay una capa de empresarios, porque la palabra emprendedor es bonita porque en realidad está asociada a como a la autonomía, pero en Chile está asociada a la precarización laboral. O sea, cualquier persona emprendedora porque pierde su fuente laboral, de acuerdo a datos de la Fundación Sol, 85% de las personas llamadas autoproclamadas emprendedoras gana menos del sueldo mínimo. Las empresas son de una persona, son ellas mismas. O sea, personas la abandona el sistema y terminan desarrollando su propia pyme, y su propia pyme que no está formalizada, su propia pyme que no tiene capacidad de flujo, que no tiene educación financiera. Entonces, y eso es un problema mayúsculo, porque nos dijeron en Chile que tenemos que ir emprendedor, y eso quiere decir que si el sistema fracasa, tú te haces cargo de tu propio desarrollo, el individualismo, y terminamos votando rechazo en las votaciones. ¿Cachai? Entonces, yo creo que hay una casta empresarial chilena, recalcitrante, ultraconservadora, que compró el poder político y que es responsable de gran parte del descontento que existen para con las empresas. Las empresas son entidades políticas también. Cuando tú tenías una empresa, eres un empresario, y tú tratas mal a tus trabajadores, precarizas las condiciones laborales, explotas con horarios, ¿cachai?, indignos, y tú tienes todo el resto de los beneficios que tu compañero tiene, tú no te estás comportando como un ciudadano correcto. Y la distancia que hay entre la empresa y las personas es justamente porque existen empresarios que han generado riqueza basada en ese modelo.
¿verdad? Modelos basados en explotación de la naturaleza, ¿cachai? Ahora hay soluciones basadas en la naturaleza, basadas en compañía. Entonces, existe una tensión en una generación y una forma y una práctica de hacer empresas en Chile que no es aceptable en otros países. De hecho, cuando dice, oye, es que la inversión extranjera se está yendo, bueno, hagan los mismos negocios que hacen en Chile, si lo pueden hacer en Miami, donde tienen las casas, y traten de ser igual de monopolizadores con las tecnologías, depredadores en mercados que son más competitivos y que son más regulados. Entonces, pero eso ha cambiado, por fortuna. De hecho, hay una generación de empresarios nuevos, los cuales yo creo que yo soy parte de ellos, que tenemos una mirada distinta a la sociedad y queremos que las empresas sean agentes de movilización de cambio social, ¿cachai? Y que están en sintonía con, por ejemplo, programas de gobierno, ¿verdad? Y no con ganas de coaptar los programas de gobierno, sino con ganas de contribuir y hacer que el país en su conjunto avance a estos desarrollos y que no se concentren donde está el poder económico. Y también son competitivos y también generan Y también son ingresos. competitivos y también podemos salir a la bolsa y también podemos tener empresas de 1000 personas, pero cuando las 1000 personas estén contentas y no a las 1000 personas les quitemos todo el tiempo para no llegar a ver a su hijo a sus casas. Claro, ¿cachai? y tengas multiroot para no darle el beneficio de la sala común. Claro. Oye, Contigo. hay un economista chileno, Gabriel Palma, profesor en Cambridge. Sí, notable. ¿Qué dijo? Dijo que esto que estábamos en un momento en donde tenía que cambiar la clase empresarial Sí, chilena. otro empresario es posible. Sí. Otro empresario es Sí, posible. Sí. por supuesto. Y de hecho, lo bueno es que yo me relaciono particularmente por pre-asumir los roles que me tocó con muchos de los miembros de la familia que son parte del poder económico de Chile. ¿Y? Y las generaciones de abajo están en otra sintonía, son más parecidos a nosotros. Ya. Generacionalmente están pensando en soluciones que sean más democráticas, están metiéndose en programas para apoyar personas que no vienen de la misma casta o de la misma oligarquía, de algún modo que ellos Ahora, tienen, pero eso y que que ellos tú no son dices- responsables tampoco. Pero ¿cachai? tú dices que dentro de esas familias que son tradicionalmente controladoras de la economía chilena, las Concentradoras, segundas sí. generaciones Segundas, sí. son distintas a las Sí, primeras. tienen otro mindset. Ahí está Tienen- nuestra- ahí y, de está. hecho, yo tampoco culpo, ¿cachai?, a quienes hicieron esto en forma histórica, porque era la forma de hacer los negocios. O sea, hoy día nosotros somos críticos con la industria del salmón porque tenemos evidencia de que lo que hizo la industria del salmón tiene consecuencias medioambientales que son, en algunos casos, casi irreversibles. Claro, Entonces, seguir nosotros- haciéndolo sería contumacia. Claro. Oye, Pablo, yo Entonces esa recurrencia de la distancia entre el empresario y la sociedad, esa forma anquilosada de tratar a las personas porque no concentran capital como yo concentro, es algo que tiene que cambiar y que está cambiando, por supuesto. Oye, perdona, Juan Diego, ¿cuál es tu lectura del triunfo tan contundente del rechazo? Yo creo que nos perdimos una oportunidad interesante de movernos hacia una arista donde los derechos fueran garantizados y ¿Por la qué? gente... ¿Qué crees tú que pasó? Bueno, yo creo que pasó hartas cosas. Yo creo que yo soy, y de hecho lo comenté acá también en Vía que yo creo que no podríamos haber tenido un camino distinto al que tuvimos. ¿Cachai? Yo creo que eso es Chile. Chile es esquizoide porque vota en un sentido y después se desdice por falta de información. Hicimos una convocatoria abierta a buscar personas que fueran capaces de construir esto, que no se conocían. Esto es un experimento, es un caldo cultivo, ¿cachai? Y el resultado del caldo cultivo es la idiosincrasia que nosotros tenemos, que no somos capaces de dialogar, que hay posiciones maximalistas, que hay personas que en la primera oportunidad quieren sacar todo el provecho posible con fines fue la distintos. venganza. ¿Cachai? Entonces yo creo que y aparte hubo una sobreatención, o sea, si nosotros metemos una cámara en cualquier casa de cualquiera de nosotros y visibilizamos todos los errores que hay en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, alguien que dijo esto, obviamente van a hacer un juicio en base a estas caricaturas que son recurrentes. Entonces el proceso constituyente tuvo errores metodológicos, creo yo, tuvo una sobrerepresentación de un sector que finalmente terminó mellando porque había alguien que no se sentía escuchado, se sobrevisibilizó el proceso, hubieron caracteres, no sé cómo se dicen, personajes que tomaron parte del relato, generaron distancias ideológicas y el resultado es lo que somos. Somos un país que no dialoga, somos un país polarizado, somos un país que tiene desconfianza entre las personas y el resultado del proceso constituyente fue el reflejo de la sociedad que somos. Y si lo hacemos de nuevo, va a pasar lo mismo. No ¿Cachai? sé. No, yo estoy seguro que sí. Sí, Sí, o yo sea, estudio comportamiento de individuos. de hongos. De hongos, de plantas, de consumidores. Claro. Estudié mucho el comportamiento de las dinámicas de comunidades bacterianas y somos parte de la naturaleza y la naturaleza comete este tipo de interacciones, siempre. Oye, Pablo, yo encima de ir a la cochinada, la cuestión básica. ¿Sí? Tú eres uno de los creadores, como tú eres ingeniero en química, doctor en química. Bioquímico, eso, doctor Muy en distinto, bioquímica. escuela diferente. Guardemos, Las proporciones. subamos el nivel. Sí. Bueno,
No, ¿y cómo se me hiciste una empresa que a mí me llama la atención y que hoy día es un boom mundial, que es Notco, ¿no? Tú fuiste el químico de alguna manera que estaba atrás, el científico que estaba, me entendí, en todo esto. ¿Por qué te vas de una cosa así? Porque cuando la empresa es un éxito hoy día, es el unicornio más chileno. Es maravillosa. Es maravilloso, claro. No, porque yo creo, yo tenía un compromiso político con Chile. Yo viví 10 años, y esto es muy personal, ¿cachai? Yo viví 10 años en Estados Unidos, me hice profesor en Estados Unidos, generé una compañía en Estados Unidos y nosotros quisimos volver a Chile a radicarnos con mi compañera. Quisimos venir a nuestro territorio. Nosotros vivimos en el campo, vivimos en Melipilla, tenemos una escuela, educamos niños en una zona rural y tenemos un compromiso político, no militante. Yo no soy militante de ningún partido. Tengo un compromiso con el espacio donde yo yazgo. Y yo no puedo abandonar el proyecto de vida por una compañía independiente del tamaño y el éxito de la compañía. Nosotros decidimos radicarnos en Chile y la compañía en un momento me pidió irme a volver a Estados Unidos y yo no podía hacerlo. Y tuve que decir, o transo en mis aspectos personales y en la educación que yo quiero para estas comunidades y en la vida en el campo que yo quiero para mi hijo, o me sigo, ¿cachai? En este periplo de éxito comercial tras éxito. Y que yo estaba 3 semanas arriba del avión y estaba hablando de un universista en Tokio, 2 días después estaba en San Francisco, un día estaba en Sao Paulo viendo el laboratorio en Argentina. Entonces ese ritmo, esa intensidad, aparte, me iba a romper el tejido social que yo estaba intentando recomponer después de volver a Chile de 10 años de esa ¿Serías ministro? ¿Si te ¿Ministro de qué? piden? Yo puedo ser ministro de fe. Ministro de fe. Ministro de Ciencias podría ser. Vamos a dejar de economía. Pues. Bueno, O sea, yo tengo un compromiso, pero absolutamente leal con el gobierno del presidente Boric, y él de hecho me depositó confianza en mis 2 cargos que son de bastante relevancia. Entonces yo lo voy a apoyar en la instancia que corresponda. Lo apoyo como ciudadano, lo apoyo como científico, lo apoyo como intelectual, como emprendedor, como empresario, lo que sea. Oye, Pablo, última pregunta. Niños y niñas, colegios. Un consejo, una mirada, la violencia, overoles, el colegio, la creación, la innovación, las posibilidades de soñar, la diversidad. ¿Qué hacemos ahí? Uy, yo creo que el tema de la educación pública, o sea, si tú comparáis los tipos de educación son diametralmente opuestos, y creo que requiere harto cariño, requiere, de hecho, lo extrapolo al tema universitario, que estoy más relacionado, por ejemplo. A las universidades se les piden que la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo, la Chile, la USACH, la Católica, todos quieren que sus alumnos sean emprendedores y que saquen compañía y que sean exitosos y que sean todos puros notcos. Y no se puede. ¿Por qué? Porque los profesores de la universidad no saben cómo enseñar emprendimiento porque no son emprendedores. ¿Cachai? Lo que nosotros queremos, el cariño que tenemos que entregar al sistema educativo tiene que ir por los profesores. Y los profesores tienen que estar llanos a cambiar lo que tienen que cambiar para poder hacer una sociedad mejor. Yo creo que ahí hay un capítulo que no hemos sabido abordar, ¿verdad? Porque el currículum ya vimos que no es suficiente. Y vimos que las cargas culturales de los niños y las niñas pesa absolutamente gravitante en lo que puede ocurrir dentro del aula. Y hoy día quien tiene, yo creo, parte del el motor de cambio son justamente los profesores, pero los profesores tenemos que mirar de una manera comprensiva para poder desarrollar en ellos y mejorar las condiciones a ellos para que sean habilitantes de este proceso de cambio. Yo creo que ni la prueba estandarizada ni aumentar la hora son garantía de ningún cambio, porque finalmente la educación tiene que ver con personas. Muy bien. Te agradecemos muchísimo, Pablo, la compañía esta noche en el programa. Hasta la próxima. Vale, que les vaya Gracias por bonito, venir. manden fruta. Pausa, ya estamos conversando con Juan José Osa acá en Días Contados. Bienvenido, muchas gracias por conversar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por Gracias, esta José. segunda invitación. Oye, hay que decir que mientras avanzaba nuestra grabación se produjo la muerte de la reina Isabel II. Cuando empezamos, todavía esto no se había confirmado. The Queen has died, Palace announces. Y podríamos decir que tenemos 2 o 3 grados de separación, en este caso con la reina Isabel. Porque Además, él fue la un madre becario. de Juan José es cercana a la familia real, Lucía Santa Cruz, porque es amiga del príncipe Carlos y de Camila. Era ser rey, suponemos. Además, él fue becario. Es lo Fue que becario. corresponde. ¿Cómo era el mito en la casa? ¿Cómo esto que, no sé, pues, la realeza? ¿Cómo era un tema en la casa? Así como la Yo mamá creo- va a Londres. La clave de las personas que tienen amistades de este tipo es que no comentan mucho sobre las mismas y se consideran amigos como cualquier otro. ¡Ay! Tanta discreción. La bueno, mayor pero tú- elegancia del programa. Ay, Estos tan 82 brutal. capítulos acaba de So, suceder. so, you know, he's so polite.
Diría un inglés. bueno, pero cuéntate. I beg your pardon, tan I beg your periodista la señora I beg your Urrejola. pardon. Además es un becario. Estoy Un medio fome, la becario. otra vez querían saber qué decía la nota que le había dejado el presidente Boric y tampoco dije nada. No, Oye, tenemos oye, que- el... ¿Por qué lo seguimos invitando? Sí, exactamente, tenemos que regalar la Pues, invitación. tal vez algo tiene. No, que yo iba a decir que el otro día me lo encontré en la embajada británica porque es un becario del British Council. Además estudió en Inglaterra. Sí, pero no nos sirve de nada porque no cuenta nada, no cuenta nada. Bueno, Así que pero habla como becario, ya no como vínculo. Es un país que te tú también interesa. eres becario del British Sí. Council. Lo que sí puedo decir, porque es oficial, digamos, que mi abuelo cuando era embajador en el Reino Unido organizó la visita de la reina Isabel a Chile. ¿Verdad? Claro que sí. Durante el gobierno de De Eduardo Frei Frei Montalva. Montalva. Claro que sí. ¿Y Ya. alguna mira. cosa de Tengo esa un álbum muy visita? bonito de esa visita. Eso te iba a Hay un preguntar. álbum muy bonito de esa visita. De hecho, tú publicaste unas fotos de eso en un momento. No creo. ¿No? Sí, yo creo que Va a sí. salir seguramente ya. Ese álbum está Se así. asustó, se asustó ese publiquillo. A las manos de los periodistas. Concentrémonos en lo que ha pasado en las últimas horas, que no es poco, el cambio de gabinete, una nueva ministra de las Express, cargo que tú ocupaste, Juan José. Insoslayable lo que ocurrió el domingo, de hecho es un efecto del resultado del plebiscito. ¿Qué te parece el nombre de Analía Uriarte para partir por ahí? Y la forma en que la reciben en el Parlamento, o sea, con abrazos. Envidiable. Envidiable. ¿A ti te recibieron así alguna vez? Nunca tan bien. Pero te despidieron con cariño. Con mucho, sí. Sí. Sobre todo los periodistas. El otro día hablaron muy bien de ti acá. Pepe Out. Gran Porque- amigo, gran persona, Pepe. Porque dices que tú tocabas guitarra y tomabas vino y que eso facilitaba las cosas. Facilitaba mucho y fumaba. Eso parece que Fumaba. en serio facilitaba mucho las cosas, lamentablemente. ¿Jugabas a la pelota también? Es que fue pandémica mi tu comparecencia. Me perdí jugar con grandes jugadores. Por ejemplo, Fidel Espinosa, un gran delantero. ¿En serio? Alguna vez jugué con él hace muchos años. Gran delantero. Está entrando con la pata arriba en todo Sí, caso. es de los fuerte. delanteros que juega con la pata arriba. De Ya, hecho. dejemos de hablar de realeza, de fútbol, hablemos del cargo y de la importancia que tiene esta nueva Pero mira designación. Chaguán. Mira esa. Chaguán se tira, pero cómo la así ya. reciben. Increíble, le dice Mira, mi Oye, el presidente de mi partido nunca me saludó así. Por eso. Es que Chaguán mostró corazón. tú no tienes No, chaqueta roja. siempre me apoyó mucho. Hay algo que es un poco penoso porque todo esto es como en comparación con Giorgio Jackson, Claro. ¿cierto? Entonces eso habla de la dificultad en la relación que nunca logró establecerse muy bien con los parlamentarios. Bueno, a la pregunta sobre el nombramiento de ella, a mí me parece un súper buen nombramiento, no solo por ella, digamos, por la experiencia política que tiene, los lazos que tiene, sino por la militancia y el lugar del cual proviene. O sea, yo creo que más allá del nombre de Analía, que le mandé un WhatsApp ayer, todavía no me lo contesta, aprovecho de pedir. mandar el- Entiendo, ministra, que esté ocupada, pero... Después lo visto. A propósito de No, pero Ana- hablando en serio, me parece que más allá de su nombre, la procedencia y la militancia del nuevo comité político es una muy buena noticia para Chile. Es un efecto deseado, esperado del contundente triunfo del rechazo y espero que le vaya muy bien en la articulación que no sé qué grado de profundidad va a tener en este acuerdo. Y no sé qué grado de profundidad porque al presidente el día domingo le escuchamos decir depositar Un paso mucho atrás. de este rol, claro, una especie de paso atrás, ¿no es cierto?, respecto del paso acuerdo. Ella ayer fue muy cautelosa, creo que habló de acompañar o participar, Facilitar. más que articular propiamente tal, pero ojalá pueda hacerlo porque el rol del Poder Ejecutivo en esto me sigue pareciendo clave. Oye, Juan José, pero ¿por qué tanto cariño al Partido Socialista ahora? ¿Por parte mía? Claro, porque tú dices que lo que más Porque le tengo destaca- mucho menos al Partido Comunista del Frente Amplio. Vale. Es que eso, ¿sabes lo que pasa? Es que lo conversábamos No, en la hablando en reunión de serio. pauta. No, es que yo creo que es verdad. O sea, hay algo de eso, pero también hay una cuestión más genuina, que es que mientras fui ministro de la presidencia, conocí a muchos socialistas y conocí a muchos senadores socialistas, a muchos diputados socialistas con los cuales he mantenido el lazo, y así que le tengo bastante aprecio No fue tan Hay a fácil. un partido no que, fue dicho tan sea fácil paso, con se el diferencia Partido en Comunista. muchas cosas muy relevantes respecto al Partido Comunista. Sí, Ahora, hay una ¿no cosa, tuviste- perdona, un A ver, segundo, Pablo, solamente para decir, hay una palabra que desvela a los partidos políticos y a las coaliciones, que es gobernabilidad. ¿Tú sientes que el Partido Socialista, el PPD, los radicales, la vieja concertación, da más gobernabilidad a Chile que estos políticos nuevitos que vienen Yo creo que saliendo? lo da por tres razones. Primero, porque son inmensamente menos radicales. Segundo, porque tienen muchísima mayor experiencia.
¿no es cierto? Y en tercero, porque si ellos están arriba del barco, permiten tener mayoría en el Congreso para avanzar en las agendas que por supuesto tienen que ser modificadas en atención a la incorporación ya un poquito más formal de estos partidos políticos. Yo creo que los gobiernos cuando se sienten, cuando no asumen que están más solos de lo que están en el Congreso, cometen errores y estancan sus propias agendas. ¿El Partido Comunista te parece extremo? ¿Te pareció...? O sea, yo mi experiencia con el Partido Comunista ¿Cómo fue? como ministro y lo que sigo viendo por la prensa, se puede resumir en algo muy sintomático. Durante muchos meses, si no años, diversos actores políticos en el Congreso impulsaron un proyecto de ley que obligara a los partidos políticos a en sus estatutos condenar la violencia como método de acción política. El Partido Comunista se opuso siempre. Nunca quiso aceptar incorporar en sus estatutos la condena a la violencia como método de acción política. O sea, eso a mí me es muy sintomático y muy relevante. El Partido Comunista no niega que valida la violencia como método de acción política, que valida el camino de las armas. Pero no, y en ese sentido, lo ha fomentado. o sea, en el cuando momento. tú dices que vas a ser parte de una convención constitucional, pero que al mismo tiempo la vas a rodear. O sea, yo creo que el Partido Comunista, cuando la presidenta Bachelet le dice una patita en la calle y una patita en el gobierno, lo que está diciendo es, o las cosas se hacen a mi manera, o me voy. Lo dijo el senador Daniel Núñez, de hecho, ayer o antes de ayer. Si esto cambia, agarramos las cositas y nos vamos. En una el presidente Boric podría haber tomado el guante y decirle, bueno, la puerta está abierta. Y el Frente Lo dijo- Amplio, el lo Frente dijo Amplio, Sousa. porque el PC es un partido antiguo, muy antiguo. Sí. El Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio, y solo para terminar con el Partido Comunista, el Partido Comunista se ha permitido en la moneda criticar al presidente Boric. Ahí mismo, ¿Cuándo? en su propia casa. La primera vez que fue Telier al Palacio de la Moneda, no recuerdo la frase exacta, pero ahí mismo le rayó la cancha al presidente de la República. Entonces, de ahí que pensar en construir algún tipo de mayorías con ellos se hace muy difícil. La votación en el estado de excepción, había comunistas que lo votaban en contra y otros a favor. O sea, le hicieron la vida imposible al propio ministro Jackson. Respecto al Frente Amplio, yo lo veo como algo que es distinto. Y uno podría primero trazar una diferencia en relación a la visión que tiene sobre los derechos humanos. El presidente Boric, durante la primaria con Daniel Jadwe, fue realmente diferente en la condena total, completa y universal Sí, a todos los países. en materia de derechos humanos. Respecto a Venezuela y Cuba. Exactamente, una primera diferencia. Y Chile. Una segunda es que hay una cuestión generacional que los hace más intelectualmente honestos en algunas banderas, por ejemplo, la paridad. El Partido Comunista, cuando eligió el último comité central, ¿quiénes ganaron? Camila Vallejo y Carlos Cariola. ¿Y quién presidió esto? ¿Quién lo presidió? Guillermo Telier. Y ¿Quién lo Lautaro secundó? Carmona. Lautaro Carmona. Entonces, obviamente hay diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Dicho eso, yo lamento que el Frente Amplio ha sido bastante servicial al Partido Comunista y se ha permitido muy poco discrepar de ellos. Me imagino que en esto influye la idea de hacer coalición en el futuro, cuando todavía están en el Congreso, pero tiene una oportunidad única de sacudirse un poquito de algunas características, ¿no es cierto?, del Partido Comunista. Oye, ¿Por qué? cambiémonos de sector, hablemos de la derecha, hablemos de tu sector, porque la pregunta que está dando vuelta ahora es, ¿la derecha va a cumplir o no va a cumplir su compromiso de avanzar y de darle continuidad al proceso constitucional? Están apareciendo voces desde la más ultra derecha, podríamos decir, que dicen, ¿para qué vamos a modificar si fue tan sustantivo el triunfo del rechazo? ¿Cómo se administra eso? Y a ver si tenemos por ahí el tuit de Mario Desbordes, que hoy día ya empieza a desenmascarar a los liderazgos que a juicio de él estuvieron durante 3 meses escondidos y ahora empiezan a tratar de monopolizar lo que vaya a pasar en adelante. Ahí está, este tuit es de hoy día en la mañana, dice, estuvieron 3 meses escondidos porque cada aparición que hacían les sumaba la prueba. Hoy aparecen para atribuirse un resultado que fue ciudadano, para ser los intérpretes del electorado y para pretender que Chile Vamos no cumpla la palabra empeñada en campaña. Eso es tener perso. Y al otro lado, Francisco Chaguán y Javier Macaya y Luz Poblete están tratando de avanzar y, digamos, lograr cumplir esos compromisos. ¿Va a poder la derecha? Lo primero, yo no sé bien a quién se refiere Mario en ese tuit, básicamente porque no los menciona, digamos. No digo que no existan por ahí uno que otro liderazgo que pueda estar mirando al sudeste, pero lo primero es decir que Republicanos jamás comprometió cambios y yo no espero de ellos que se sumen a un acuerdo constitucional, ojalá lo hagan. Lo segundo es que yo creo que Chile Vamos va a cumplir su palabra de todas maneras.
lo hemos visto en el presidente Javier Macaya, lo hemos visto en Francisco Chaguán, lo hemos visto en la Luz Poblete. Si por ahí hay algún diputado que malinterpreta los resultados o que quiere tener una ganancia política en el corto plazo siendo el primero que dijo qué, o que quiere ganar un poquito poder negociador, puede pasar. Pero lo medular, lo sustantivo y las autoridades de Chile Vamos van a cumplir de todas maneras. Y van a cumplir con las características y principios que ellos han señalado que tiene que tener un futuro proceso constitucional. Yo sí creo que aquí, si bien no había que confundir las cosas, inevitablemente se produjo una primera fisura que espero que no vuelva a repetirse con el nombramiento temporal de un subsecretario del Interior comunista más allá de los atributos personales de él. ¿Qué tiene que ver? Yo creo que cuando uno invita a los partidos políticos a un acuerdo amplio, grande, y los espera con un nombramiento de un militante de un partido que valida la violencia para hacerse cargo del control de las policías y el orden público, particularmente en la Araucanía, no estaba dando una señal demasiado amistosa. Como una primera cosa. También. Camila Vallejo ya pero no está en el con la interior. relación con los policías. Sí, ese es el punto. ¿Tú no estás de acuerdo con el nombramiento de Cataldo? Si se hubiese nombrado ministro a otros comunistas, yo creo que el problema no hubiera existido. O sea, no es Si el problema tema que es el partido... control del orden público en manos del Partido Ya, pero eso Comunista. se contradice un poco con lo que tú has sostenido, que es un partido que no condena la violencia como método de acción política. Y eso está presente ahí en el... No, lo que yo estoy diciendo es que, que el Partido Comunista Legitima. Legitima o al menos no la condena con la suficiente fuerza. Y en consecuencia, tener esa influencia sobre las policías no parece lo más apropiado. Pero dicho eso, porque el ser humano es un poco así, naturalmente que muchos lo sintieron como, bueno, pero me están invitando a qué. Pero despejado eso, y yo creo que todos los partidos chilenos se comportaron muy a la altura. Yo me imagino que si no hubiese renunciado o se hubiese echado atrás el nombramiento del subsecretario del Interior, no sé si la reunión se hubiera producido el lunes, pero se hubiera producido hoy o mañana, digamos. Tampoco era un tema que nos iba a separar de verdad. Lo que sí me llamó mucho la atención, y vuelvo sobre algunos atributos del Partido Comunista, es que cuando Chile Vamos, y no solo Chile Vamos, la Democracia Cristiana, incluso algunos de la ex nueva mayoría del PS, el PPD, criticaron el nombramiento, nos faltaron las voces que se hablaban de anticomunismo, de ley maldita. O sea, me parece una falta de respeto a las personas que sufrieron la ley maldita, una primera cosa. Una segunda me parece una permanente expresión de cancelación y de límite a la libertad de expresión de que uno no puede decir, ¿sabe qué? No me gusta su nombramiento. Es una cosa realmente insólita. Y una tercera es que viene a reflejar una gran particularidad del Partido Comunista, que las cosas no se hacen como ellos quieren o no se hacen. Pero está como monotemático con el Partido Comunista. Estábamos hablando de Chile. ¿No están tratando de anticomunistas? No, estoy tratando de monotemático. Como los comunistas. Ya, ¿qué andas con este papel? Vayamos a lo que pasó el domingo. A ver si nos cuentas cuál es tu mirada de por qué el rechazo se impuso con un 61% de los votos. Y empecemos a desmitificar entonces que se ganó porque las fake news... No, se ganó por 20 puntos que no pueden ser atribuibles a ese tipo de cosas. 23. ¿Por qué se ganó? Casi 24. ¿Ve? Todavía más optimista que yo. ¿Ve? Dato. Muy bien. La realidad. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que los chilenos efectivamente se informaron y vieron que era un texto que no satisfacía ni sus demandas, ni lograba ser una casa donde todos nos sintamos relativamente interpretados. Y nunca nadie se va a sentir, no vamos a poder sentirnos todos 100% interpretados con una constitución, pero sí al menos relativamente, fijándose algunos principios básicos de una convivencia tranquila y pacífica. Y lo más notable, en mi opinión, es que el rechazo ganó por mucho en las zonas rurales. ¿Y por qué lo considero notable? Por dos cosas. Primero, porque este era un borrador aparentemente muy regionalista, que al menos en su eslogan, era sumamente seductor para las regiones. Y sin embargo, las personas parecen haberse informado bastante, porque vieron en esto más bien un eslogan que algo que realmente les permitiera combinar la necesaria localidad en la toma de decisiones y también la necesaria pertenencia al país del cual siempre han sido parte. Y una segunda cosa que yo veo es que el gobierno tuvo la suerte de que ganara el rechazo, de alguna manera. ¿Se acuerda que yo en el programa anterior dije que tal vez el presidente Boric en su fuero íntimo podía desear que ganara el rechazo? ¿Por qué? A ver. Por dos razones. Primero, porque él puede decir que se la jugó por el apruebo, lo vimos, eso es clarísimo, ¿no es cierto? Él puede encabezar un nuevo proceso constitucional que ya no es el de una convención que venía muy desprestigiada. Y en tercer lugar, él puede reenfocar, y no él, el Congreso y también él, un borrador que le permita ser el presidente de todos los chilenos. Si hubiese ganado la prueba, el presidente Boric tendría un gran problema.
porque lo habría ganado en función de las mayorías de la región metropolitana y Valparaíso. ¿Qué quiere decir eso? Que un presidente que se la juega para que gane una opción binaria, que es básicamente realmente favorecida en dos grandes urbes, le está dando la espalda, o al menos está generando un conflicto con todo el resto de las regiones. Hoy tiene la oportunidad de partir de nuevo y ser el presidente de todos los chilenos. Si hubiese ganado la prueba, insisto, siendo derrotado de Arica a Punta Arenas, salvo las dos grandes urbes, el gobierno hubiera quedado como el gobierno de la región metropolitana, el gobierno de las comunas donde existen jóvenes idealistas, y no donde están los agricultores, donde están los propios pueblos originarios, que fueron muy categóricos en rechazar este borrador. Yo quiero volver a la derecha. ¿Cómo Chile Vamos y Partido Republicano? ¿Cómo ves esa relación? Considerando que el capital político de José Antonio Kast está ahí, 44% de votación. Sí, a ver, yo veo que naturalmente tienen algunas cosas en común, pero muchísimas que no los unen, que no los vinculan hoy. Quién sabe lo que pueda ocurrir en el futuro. Yo he oído a algunos republicanos con ganas de sumarse a un acuerdo. Escuché, y ahora retrocedo mi crítica al Partido Comunista, escuché a Tellier diciendo que también está disponible para hablar con los republicanos, pero hoy se trata de fuerzas políticas completamente distintas, con diferencias, y republicanos con diferencias muy sustanciales en algunas materias. ¿Pero en qué? Y que uno las puede ver. Le doy un ejemplo. Cuando se acusó constitucionalmente a la ministra Siches, vimos dos formas de hacer política. Una, la de Chile Vamos, que cumple con su palabra de no ser la oposición que tuvo cuando fue parte de una coalición de gobierno. Y vimos a otra que más bien estaba enfocada en hacerle daño a una determinada ministra, Partido Republicano, Partido Republicano y al gobierno en ese momento. Por supuesto que tengo amigos, antiguos compañeros del hemiciclo, y estas son diferencias políticas entre nosotros. Pero yo no veo que necesariamente el republicano se vaya a sumar a este esfuerzo. Desde luego no es estrictamente necesario. No es estrictamente necesario contar con sus votos porque existen los quórums, con lo cual, insisto, no estoy diciendo los acuerdos los logramos entre nosotros sin el resto, ojalá se sumen. Y puede ser que ocurra porque, ojo, han habido ciertas deserciones del Partido Republicano que pueden favorecer esa incorporación. Yo creo que la partida, la salida, como se llame, el diputado La Carrera, la diputada Navellán, puede ser que genere un ambiente en republicano algo distinto en relación al grado de colaboración que puedan prestar. ¿Y cómo te imaginas, Juan José, que es el calendario de lo que viene por delante con el proceso constituyente? ¿Te imaginas qué? ¿Te imaginas una comisión, o sea, unos convencionales repitiendo el modelo anterior? ¿Te los imaginas elegidos? La primera cosa es que yo creo que repetir, así como quien repite y calca el modelo anterior respecto de sus reglas, como de sus miembros, sería un despropósito. Dicho eso, tú tuviste la creación y con esto no represento a nadie. Estuviste a cargo de la convención. Así es. Y vuelvo. Yo creo que se requiere, parto por los principios y no quiero hacer el quita de los detalles. Obviamente, un cuerpo colegiado que interprete a las sensibilidades políticas luego de que sean votados por los chilenos. Lo segundo, naturalmente, que con paridad. Lo tercero es con un plebiscito de salida, que si hubiésemos tenido un plebiscito de salida con la modificación del 2005, en una de esas estaríamos en otro pie. ¿Sin plebiscito de entrada, como dice Francisco Sin plebiscito Chacón? de entrada, en mi opinión. De tu partido. ¿Usarías el texto actual para algo? Luego de eso, haría algún mecanismo que garantice la participación de la sociedad civil, sean quienes sean. Uno de los problemas fue que la antigua convención recibió a quienes la mayoría decidían, pero no al resto. Pero esta apertura de recibir a la sociedad civil no puede significar que nos demoremos mucho al mismo tiempo, Sí, ¿no es cierto? claro. Porque la convención anterior, a propósito de esto, empezó a votar normas sustantivas a los 6 meses. ¿Y qué plazo me imagino? 4 meses prorrogable por 2, ¿Empezando 6 cuándo? prorrogable por 2 más a 8, lo antes ¿Empezando posible. cuándo? Lo antes Primero posible. lo antes posible, Qué pero agote. con la necesaria pausa para estudiar bien las reglas. El reglamento ya está escrito. ¿Seguiría el ¿El mismo de la reglamento? Cámara o el de la Convención? No, el de la convención. Podemos usar otro, en todo caso el de la Convención también puede servir, a tu pregunta puede servir para muchas materias. El reglamento, el texto, a ver, el texto tiene Cortito, lo último. algunas cosas en las cuales estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Que expandir los derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, denominar a Chile como un Estado social de derecho, también.
la elevación del principio de probidad a rango constitucional. Y así hay algunas cosas que no tienen por qué ser dejadas de lado, pero naturalmente que hay otros proyectos, y no solo el de Michelle Bachelet, que tienen que ser tenidos a la vista. Pueden servir. Muchas gracias, Juan José, por venir de nuevo. ustedes. Hasta la próxima. Eso. Nos vamos, termina esta edición del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana, Paula Escondido. Ya terminamos, muy Chao. bien. ¿Ves?